días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Me complace darte la bienvenida a esta sesión de esta trilogía de webinars que hemos titulado A ganarle al COVID. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues te deseo que estés pasando una muy buena semana, que en este ombliguito de semana todos tus objetivos y todas tus intenciones se estén cumpliendo al pie de la letra. Espero que también tú y tu familia se encuentren muy bien de salud. Y bueno, pues quiero agradecerte a ti que nos has estado siguiendo a lo largo de esta trilogía de webinars. Esta sesión es la última sesión de esta trilogía en la que estamos abordando un tema que en toda organización pública, privada, de servicios, de transformación administrativa, tiene algo que ver, que es liderazgo. Y bueno, en esta última sesión, nuestra intención es hacer una mesa redonda con nuestros panelistas, discutir algunas de las dudas e inquietudes que algunos de ustedes nos han hecho llegar a nuestras cuentas de correo y bueno, seguir reforzando y recalcando algunos consejos que estos líderes pues nos hacen en materia de liderazgo. Mi nombre es Alejandro Jardines y bueno, pues vamos a empezar. Voy a volver a compartir mi pantalla para dar inicio a las actividades del día de hoy. El alcance que hemos tenido en estas semanas que nos hemos reunido, pues han sido 3. En la primera semana hablábamos de las características de un líder, hablábamos de un concepto que es fundamental para todo este concepto y este tema del liderazgo que le denominamos la cebolla del liderazgo, porque por capas vamos viendo las bases, las manifestaciones, las actitudes que debe de tener un líder y por ahí nos fueron guiando nuestros panelistas en conceptos básicos del liderazgo. La siguiente semana hablamos acerca de motivación, de lo importante que es brindar un motivo a nuestro equipo de trabajo, que nos brinden un motivo para encauzar nuestras acciones y decisiones hacia un objetivo en el cual los involucrados de ese entorno pues sean ganadores. La semana pasada, como tercer lugar, estuvimos hablando de resolución de problemas y conflictos personales y laborales. Y bueno, en ese renglón, pues estuvimos hablando acerca de cómo resolver conflictos, sobre todo en el que pues las partes involucradas pues no se vieran afectadas. Es muy común que después de un conflicto pues existan algunas heridas, algunas cicatrices que después sanarlas es complicado. Y nos estuvieron platicando por ahí nuestros panelistas acerca de ello. Y el día de hoy, bueno, haremos este resumen que te comenté en un principio. Y para ello, pues quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. En primer lugar, quiero saludar a Alvin Train, que transmite desde la ciudad de Miami, Florida, que como bien ya saben y les estuve comentando en las últimas sesiones, él ha tenido a lo largo de varios años posiciones de liderazgo importantes, incluso hasta tomar la vicepresidencia de operaciones en Latinoamérica del negocio de bebidas de PepsiCo. Alvin, bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes aquí. Gracias, Alvin. Al contrario, un placer que estés con nosotros. También quiero presentar a Juan Antonio Andrade, como también ya lo hemos platicado, él también ha tenido posiciones de liderazgo importantes a nivel nacional y es también autor de dos libros de liderazgo, pues que el último
supe que ya estaba en buenas posiciones en Amazon. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días y gracias por la atención y aquí estamos. Al contrario. Y por último, Manuel Jardines, nuestro director y fundador de Turning, que tiene una prominente carrera en desarrollo de metodologías, adaptación de metodologías y sobre todo implementación en industria y en empresas de servicio de metodologías enfocadas hacia la eficiencia de procesos, hacia el manejo de equipos y hacia el liderazgo. Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy a lo largo y ancho del país e incluso fuera de él. Un saludo muy fuerte a quienes nos están acompañando desde Brasil, desde Estados Unidos, desde República Dominicana, Colombia. Muchas gracias, verdaderamente muy agradecidos en que nos estén atendiendo en esta intención de agregar un poquito de valor a tu organización enfrentando esta pandemia y de ahí su nombre de a ganarle al COVID. Muchas gracias, Alex. Al contrario, gracias a ti por motivarnos, ahora sí, tomando en cuenta el concepto que hoy, en esta trilogía nos reunió, motivarnos a brindar conocimiento y metodologías a todos aquellos que pues nos estamos enfrentando a ciertas problemáticas que la pandemia ha traído consigo. Y bueno, pues recordando un poco el formato, similar a lo que vimos la semana pasada, voy a ir lanzando una serie de preguntas a los panelistas y vamos a esperar sus comentarios. Unos puntos diferentes que sí vamos a ver en esta sesión es que la duración, a petición de la retroalimentación que hemos recibido de tus encuestas, que muchos de ustedes nos han pedido alargar un poco el tiempo de transmisión para ahondar un poco más en los temas. Bueno, pues en esta ocasión estaremos aquí no una hora, sino hora y media. Vamos a alargar media hora la transmisión de este webinar. Y otro punto es que vamos a ir combinando un poco entre los consejos que nos dan los panelistas y algo de la teoría que estuvimos viendo a lo largo de las 3 semanas anteriores. Y muy bien, pues si les parece y si estamos listos, vamos a comenzar con nuestra mesa redonda. Y bien, en la primera sesión, ustedes nos expusieron este concepto que le denominan la cebolla del liderazgo. Concepto en el cual vemos ciertas bases que las personas debemos de tener, aquellos que somos líderes, cómo se manifiestan esas bases a través de algunas actitudes y algunas posiciones que podemos tener con nuestro equipo y englobándolo un tema que hoy por hoy se ha vuelto pues muy comentado, muy estudiado, que es el liderazgo situacional. En base a este concepto, que dicho sea de paso fue uno de los conceptos digamos, de punto de partida de muchas de las exposiciones que ustedes nos hicieron, de los conceptos que nos compartieron, tenemos una pregunta que dice, ¿qué puedo hacer si no me identifico con algunos de los comportamientos o manifestaciones que se enuncian en la cebolla? Y si me permiten, me gustaría empezar con Alvin, que nos comentes al respecto. Todas las preguntas difíciles van a ser para Alvin. Es broma.
Es que la Muy bien. pantalla está más cerca a Alejandro. Sí, Sí, eres el primero que me aparece en la pantalla. Muchas gracias, Alejandro. Sí, sí, con gusto. Es decir, seguramente hay situaciones en las que nosotros tenemos dificultad sentir empatía por alguien o por algo, o tenemos dificultad en mantener el foco y en escuchar, o aún mismo enfocarnos en situaciones donde ganen ambas las partes, que son manifestaciones básicas de un líder. Primera cosa, tenemos que identificar qué situaciones son estas. Y para eso tenemos que volver a las bases. ¿Sí? Y ver si realmente lo que estamos haciendo, si las bases se aplican a esto que estamos haciendo, o si estamos buscando comportarnos como líderes sin tener estas bases. Una de las herramientas que encontramos que es que puede ayudar mucho a establecer esto, es el assessment que fue desarrollado por Turning. Ahora, una vez encontrado no solo la forma como tú piensas sobre ti mismo, sino que también verte reflejado en tus colegas, en tu jefe y en la gente que te reporta a ti. Ahí, pues, podemos hablar de calibrar. Y calibrar tanto puede ser aprender a escuchar, aprender a ser paciente. Pero, de nuevo, vuelvo. Si las bases están, el resto es fácil desarrollarlo. Si la base no está, no se puede desarrollar la base. ¿Cómo lo ves, Manuel? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alvin. Y me hace recordar palabras de Carlos Llanos y Fuentes, que quizá muchos de los participantes que nos acompañan el día de hoy lo identifiquen. Él fue fundador de la Universidad Panamericana y del IPADE aquí en México. Y nos decía con mucha certeza que cuando tú estás enfrentando una crisis, lo primero que tienes que hacer es hacer extraordinariamente bien lo básico. Entonces, si tú estás teniendo dificultades para identificarte con estos comportamientos, hay que regresar a las bases, y una de las bases las tienen ahí en el webinar de la primera sesión de esta trilogía, en donde hablamos del centro psíquico, del comportamiento de la persona y por ende de las organizaciones, en donde en la periferia están las actitudes, pero en el centro están las creencias de la persona, es decir, la convicción de la persona alrededor de lo que es su comportamiento. Sí. Si estamos pensando en tener un comportamiento saludable, pero pues si tú no tienes una firme creencia de que hacer ejercicio te va a poner saludable, pues vas a dejar el ejercicio para después, para cuando haya tiempo, y creo que nunca lo encuentras. Entonces, este es un punto primordial, Alvin, el que estás mencionando, de fundamentarte en las bases. ¿Cuáles son las bases del comportamiento de un líder? ¿Cuáles son esas creencias y esos valores que nos marcan la rectitud que tenemos que tener en una organización? Porque hay mucha gente que a ti, líder, te está volteando a ver para que marques la guía, la pauta de los comportamientos para lograr, en este caso que estamos hablando de productividad, pues lograr la productividad, ¿sí? Y bien definirla. No sé si estás de acuerdo, Juan Antonio. Sí, Manuel, completamente de acuerdo con los dos, y denme la oportunidad de puntualizar lo expuesto principalmente por Alvin en el manejo y el entendimiento de la cebolla de liderazgo. Desde mi punto de vista, el comportamiento al que se hace referencia de las manifestaciones a las que debo de tener apego
son producto de una actitud. ¿Sí? Como tú lo señalaste. Ahora, quiero puntualizar que en lo particular esta, como todos los hechos de actitud, merecen un análisis. ¿Sí? ¿Qué debo de analizar para tener apego a los comportamientos de las manifestaciones que me demanda el concepto de la cebolla de liderazgo? Relativamente sencillo. O sea, tenemos que tener presente en ese análisis la valoración de las bases del liderazgo, ¿sí? Mi actitud es compasión, ¿sí? Tengo convicción en el hacer, ¿sí? Promuevo la iniciativa que me demanda mi carácter de líder, respeto el valor y los valores personales de la empresa, del grupo de trabajo, y los míos o los del líder, los valores personales, como la coherencia, la integridad, el respeto, la humildad, ¿sí? Después de ese análisis a esas bases que van a marcar mi comportamiento, las manifestaciones que se me demandan están perfectamente claras ahí, marcadas. Debo de tener empatía, debo de ser generoso, generosidad, tengo que poner el ejemplo, tengo que ser consciente y consistente en mis propuestas, debo de tener una inquietud y curiosidad por todo, ¿sí? Debo de tener claro el comportamiento de comunicación que cabe en la escucha activamente. Yo lo amplío a la comunicación y el foco, claro, siempre de ganar, ganar, ¿sí? Si yo me apego con mis bases a las manifestaciones del factor humano que tiene el líder, ¿sí? Yo voy a poder tener clara el concepto del hacer, que es lo que estamos buscando y proponiendo, ¿no? Quisiera agregar un punto más aquí, porque esta pregunta está formulada como yo no me identifico. La mayor parte de las veces nosotros vemos esta pregunta formulada como mi jefe o mi par nos identifica, ¿no? Sí, O nos correcto. demuestra. Aquí quisiera dejar bien claro algo que no solo es teoría, sino que es práctica y experiencia. Nosotros no cambiamos a nadie más que a nosotros mismos. No vamos a cambiar a nadie, no vamos a cambiar el punto de vista de nadie. Lo que sí podemos hacer es dar las condiciones, motivar a que, si alguna persona demuestra algún comportamiento que no es consistente con el comportamiento del líder, de que descubra que en el espejo que eso es lo que estamos pensando. Pero es decir, de ahí a cambiar a otra persona o a otro líder, no lo podemos hacer. Pero sí podemos ayudar y es parte de nuestra responsabilidad también. Déjame, Perdón, Juan Antonio, adelante. déjame volver a intentar dejar claro que si no me identifico es porque no he hecho un análisis del que les había hablado, ¿sí? Está claro en las manifestaciones que se presentan qué es lo que debo de buscar para identificarme. Ejemplo, o sea, una de las manifestaciones es ser ejemplo, ¿sí? En ese análisis es, yo soy un ejemplo, ¿sí? Si tú no te identificas con las manifestaciones, estás muy lejos de ser el líder que crees que eres. Y tienes en ese análisis que encontrar los porqués y las diferencias para trabajar en la construcción de tu liderazgo, ¿sí? Para poder con tus bases adquirir las manifestaciones que se te demandan. Pero quizá van a estar de acuerdo conmigo ambos en que ya tiene un punto ganado quien está haciendo esta pregunta porque dice, yo no me identifico, ya lo detectaste, esa es una parte importante porque en muchas ocasiones la parte más difícil es aceptar que yo tengo una conceptualización mía
y la gente con la que interactúo tiene un concepto a veces hasta diametralmente opuesto, tampoco no. Así es. Ahora, me hacen pensar en algo para mí muy trascendente. En muchas de las ocasiones, en las organizaciones, como bien decía Alejandro, de servicio, de manufactura, gracias a Dios hemos tenido interacción con compañías de muy diversa índole y ha sido un común denominador que no sabemos utilizar, y perdón la expresión de utilizar, los recursos con los que contamos. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones, quien me tiene que ayudar, al menos a guiarme hacia dónde están las fuentes donde yo pueda desarrollar estas competencias, es tu área de recursos humanos. Y con mucha regularidad, en vez de utilizar el recurso y hacer que me guíen, delego la responsabilidad de mi liderazgo en el área de recursos humanos. Y entonces, Alvin, te hablan en recursos humanos porque te van a premiar o te hablan en recursos humanos porque te van a regañar. Entonces dices, caray, estamos dejando un bastión importante del desarrollo del líder en manos de un tercero, que bueno, pues con toda seguridad van a tener bien desarrolladas ese tipo de competencias, pero no son los líderes de ellos. Por lo tanto, estás dejando un hueco de liderazgo, y lo platicábamos por ahí, en donde luego nacen representaciones laborales ajenas al propio liderazgo que debe de existir en el área de trabajo. Y esto conlleva desde el propio origen. En muchas ocasiones les recuerdo que estamos pasando líderes en materia a ser líderes de personas, y no necesariamente es lo mismo. Revisemos muy bien, tratemos con ello, y si tú eres una personita que identifica algunas faltantes, ineficiencias, áreas de oportunidad en tu desarrollo de competencias, en tu desarrollo de habilidades de liderazgo, acude con tu gente de recursos humanos y haz que este área regrese al origen de lo que debió de haber sido su valor agregado, y ayudarnos a coacharnos en el desarrollo del mismo. ¿Sí? Manuel, tenemos gente especialista en ello. Y Manuel, reforzando tu comentario, y así lo señalamos en su oportunidad, podemos definir que las manifestaciones son el perfil de líder, ¿sí? Y el liderazgo no puede ser compartido. Tú no puedes compartir las manifestaciones entre recursos humanos y tú. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya pierdes identidad, ¿sí? Ya no identificas. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la esencia de la valoración. Totalmente de acuerdo. Es decir, hay que usar los recursos y los servicios que nos dan los recursos humanos, pero no podemos apoyar los recursos humanos a que lideren por nosotros. No, absolutamente. Eso es un error, y es común, desafortunadamente, muy común encontrar ese tipo de situaciones, tanto a nivel ejecutivo como a nivel mando medio, que estemos buscando delegar esas responsabilidades y competencias a otras áreas, especialmente al área de recursos humanos. Y a lo mejor se puede deber a un efecto de quién fue el primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque a lo mejor recursos humanos se encarga de hacer ese tipo de actividades que le conciernen al líder, porque pues ese líder no ha tenido las manifestaciones o no ha tenido las actitudes necesarias para poderlo hacer de manera eficaz, ¿no? Por otro lado, pues también pues puede ser, como tú lo comentabas, Manuel, pues muy cómodo de decir, oye, pues si te voy a regañar, pues mejor que lo haga otro,
para evitar un conflicto, y que eso será un tema que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Eso sería equivalente a responsabilizar al Departamento de Finanzas por los resultados de la compañía. Es correcto, es correcto. Y que realmente pasa muy seguido, ¿no? Que llega fin de mes y ahí andamos persiguiéndoles de finanzas para que nos digan cómo van los números, ¿no? Cuando, pues, si tú eres de operaciones, pues desde el día 1, tú sabes cómo vas a salir al final del mes. Bueno, ya se sienten comprendidos algunos de nuestros participantes, porque conozco algunos y están en el área de finanzas. Sí. Hemos escuchado el mismo argumento varias veces. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, caballeros. Ahorita en estos momentos de crisis, ya sea económica, ya sea de trabajo, ya sea porque hay una premura de entrega a tiempo de alguna actividad que aún falta tiempo para terminar. En muchas ocasiones, ese tipo de crisis presionan al líder, y el líder se olvida de las buenas prácticas de liderazgo que debe de tomar, ¿no? Y empieza el gritadero y el azotadero de manos a la mesa, etc. ¿Qué consejos nos pueden dar para conservar las buenas prácticas de liderazgo en tiempos de crisis? Juan Antonio, ¿te gustaría empezar? Claro que sí, siempre con mucho gusto. Gracias. Déjenme empezar con la definición de crisis, ¿sí? Crisis. La definición de crisis es situación que es grave y decisiva y pone en peligro el desarrollo de una propuesta. La crisis es una situación grave y decisiva, ¿sí? Producto de causas y efectos, por el desapego y la falta de identificación. En ese momento ya se tiene el tiempo de crisis, ¿sí? No hemos dado o no supimos dar un seguimiento correcto, y nos lleva a la propuesta de analizar dónde perdí el apego, dónde perdí la identificación que me llevó a esa situación, ¿sí? Que me impide desarrollar una propuesta. Pues desde mi punto de vista, los consejos, los tips, las tareas, ¿sí? Pueden ser primera parte el tener presente los factores del éxito, ¿sí? Los factores del éxito que hablamos en su momento en la presentación 2 fue el buscar la educación, la disciplina, la participación, la evaluación y el seguimiento, ¿sí? Si yo no identifico esas propuestas y no me apego a cumplirlas, a desarrollarlas, a implementarlas, ¿sí? Voy a enfrentar una situación de crisis. Y la repito, educar, sostener la disciplina, buscar la participación, evaluar mi proceso y darle seguimiento a las propuestas de valor, ¿sí? Y en conclusión, puede ser también visto desde otro punto de vista el apego a mis objetivos. Yo evito la crisis si me apego a mis objetivos, que pueden ser el cumplimiento inmediato, ¿sí? El brindar la dirección y la visión correcta y oportuna, el crear una armonía, ¿sí? El reforzar los compromisos, el generar ideas, el definir y el evaluar mis estándares de trabajo, el buscar el desarrollo. En resumen, permítanme decirles, para evitar la crisis, que es el evitar una situación difícil de desarrollo, me apego a mis factores de éxitos hablados y al cumplimiento de mis objetivos propuestos dentro de mi posición, dentro de mi función, con las manifestaciones del líder.
Así lo veo yo, Gracias. Alejandro. Gracias, gracias, Juan Antonio. Manuel. A mí me gustaría construir sobre lo que Juan Antonio acaba de exponernos. Ujú. La recomendación para la pregunta, yo les diría, dividamos el entorno en dos hemisferios. El primer hemisferio son todas las variables que están bajo el control de ese líder, ¿sí? Y que es a lo que nos ha estado refiriendo Juan Antonio, que para no entrar en crisis, pues obviamente hay que trabajar en la prevención de todo esto, manteniéndonos otra vez, hilvanándonos con la pregunta primera, hilvanándonos hacia las bases primordiales que tenemos que tener, como bien lo apunta Juan Antonio, tratando de tener una rectitud fuerte hacia el objetivo primordial que nos está siguiendo, y eso te va a dar un poco de paz. Pero hay otro hemisferio que son las variables del entorno que no están necesariamente bajo el dominio de mi equipo o de mi empresa o de mí mismo. En ese entonces hay un concepto a desarrollar muy fuerte que desafortunadamente lo hemos hecho a un lado, que se llama inteligencia emocional. ¿Sí? Ese aplomo, esa paz que necesitas para poder analizar, como bien lo comenta Juan Antonio, las variables y las influencias que están teniendo en tu equipo, en tus objetivos, en tu trabajo, en tu vida, vas a tener que trabajar fuertemente en esa situación. No es fácil. Yo también estoy a punto de llevar a cabo la escritura de mi libro, porque dicen que un hombre para morir tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Nada más que yo sí me he hecho loco con lo del libro, ¿sí? Porque si no, pues ya me voy a poder morir. Ya Juan Antonio tiene una paz porque ya también escribió un libro, al menos dos, ¿sí? Pero ya me sé el título. El título de mi libro se va a llamar Paciencia Ejecutiva. Subtítulo es Especie en Extinción, ¿sí? O sea, ya no existe dicha paciencia ejecutiva y es muy fácil perder los estribos cuando te enfrentas a una crisis. Hay tanto estrés alrededor nuestro que somos presa de ello, y esto incluso, ¿por qué no decirlo? Lo llevamos a casa, ¿eh? Y empezamos a tener una serie de interacciones sorpresivas con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, esposo, etcétera, donde dices, caray, ¿dónde está esa paz para poder razonar, para poder analizar, etcétera? Por eso le llamo especie en extinción, porque tenemos tal bombardeo de datos, de cosas, etcétera, que ante cualquier cosa con mucha facilidad explotamos, ¿no? Manuel, Dice alguien, al menos los tres que tienes aquí alrededor, Alejandro, somos medio hiperactivos. Entonces, un poquito, me imagino. Acuérdame, Manuel, de nunca escribir un libro, entonces. Exactamente. Manuel, Ese ha sido el secreto de que yo pueda vivir más de 800 años. Entonces, no le tengan miedo a la escritura del libro. Eso es para consolidar el legado que nos decía Juan Antonio por ahí en una de las sesiones. Es correcto. Manuel, Adelante, Juan Antonio. Déjame diferir contigo. Yo no lo veo desde un punto de vista difícil. Yo hablé de crisis, de objetivos, de factores de éxito. ¿Y por qué lo veo tan fácil? Todo mundo creemos que tenemos objetivos.
No voy a hablar si son de valor o no de valor, o son correctos o no correctos. Todo mundo tiene sus objetivos, ¿sí? Cuando no te apegas a hacer tu trabajo acorde y apegado a esos objetivos, ¿qué vas a tener? Crisis. Sí, sí, sí. Uno, Y hacia allá iba mi expresión de difícil, precisamente, ¿verdad? un objetivo que les mencionaba es evaluar, por ejemplo. O sea, definir para evaluar. Si yo no defino y no evalúo, Claro, tarde sí, que sí, temprano voy a llegar a un momento de crisis. correcto. Completamente. Permítame ofrecer una perspectiva aquí que para significar que ustedes están hablando el mismo lenguaje. Eh, hay una creencia que a nosotros nos gusta tener de que dice que las crisis fortalecen a los líderes. Sí, En mi experiencia y en lo que hemos visto, las crisis no. Las crisis ponen en evidencia las debilidades de los líderes, Claro. ¿no? El mejor ejemplo que tenemos es este último año que hemos pasado, que tuvimos que cambiar completamente nuestra forma de vivir. Y no nos salió fácil y todavía no llegamos. no, Por eso quiero simplemente recalcar y reforzar lo que ustedes dicen, que estas manifestaciones o estos aspectos de liderazgo, de apego a los objetivos, eso hay que ejercitarlo y ejercitarlo como forma de prevención para que cuando lleguen las crisis no exploten. Y con cosas tan sencillas como usar esto en la boca. Por ejemplo. Sí, y dices, sí, sí, sí. Y pareciera, como bien lo comenta Juan Antonio, tan sencillo, pero cuando otra vez regresamos a el centro psíquico, si la persona no está convencida de que con esto puedes estar evitando contagiar o contagiarte, bueno, pues ahí vas a ver las curvas de crecimiento en el nivel de contagio. Pero lo interesante es que en este último año hemos tenido todo el tema de la pandemia, pero la incidencia de gripes comunes fue muy baja. Claro, claro. sí, definitivamente ha estado dando resultados. Por eso muchos están recomendando que se sigan usando las mascarillas. Sí. Manuel, permíteme invitar a la audiencia a que nos escriba, que nos manden al chat sus comentarios, sus inquietudes, ¿sí? Para poder seguir enriqueciendo esta propuesta de un diálogo que tiene mucho fondo y mucho sentido. Claro, Padrísimo. claro, gracias. Padrísimo. Gracias, Juan Antonio. Y sí, por favor, ahí está la sección de Q&A, o bien a través del chat, o bien a través de nuestro correo electrónico, redes@turning.com.mx, para que sigamos en contacto. Y bueno, pero que sean preguntas fáciles, como dice Juan Antonio, ¿eh? Bueno, no se crean. es que ustedes son unos grandes líderes, que las crisis las saben manejar muy bien, señor. Y las preguntas también. Entonces, regresando al punto, la propuesta es tener un orden, tener una estructura de objetivos, tener una estructura de los alcances que debemos de lograr con nuestro trabajo, prepararnos día a día, y a través de ese orden, a través de esa preparación diaria, podremos tener más argumentos, más práctica para podernos enfrentar a crisis de una manera más eficiente. Y quisiera... Me gustaría nomás apuntar un comentario muy corto. Cuando quieres modificar un comportamiento en tu persona, mi recomendación es hazlo altamente consciente. ¿Qué significa? Tráelo completamente a flor de tu mente y de tu comportamiento para decir, no tengo que hacer esto o sí tengo que hacer tal cosa. De tal manera que la modificación de tu conducta
vaya acompañada, como bien lo dice Juan Antonio, de un seguimiento, pero tiene que ser un seguimiento muy en corto en cuanto a tiempo. Es decir, desde que estoy enfrentando a mis liderados, a mis coequiperos, a mis jefes, a mis clientes, a mis proveedores, tengo que tener muy consciente que tengo que guardar el aplomo, que tengo que, no sé, depende del comportamiento que tú quieras moldear y que quieras trabajar. Nada más quería hacer ese apunte, Alex. Excelente. Y Muchas gracias, Manuel. yo lo llevo todavía Sí. más de fondo, Manuel. A ver. Dentro de los factores de éxito que mencioné, uno de ellos es la disciplina. En el fondo, tú estás hablando de disciplina. Sí. Una vez que tengo conciencia, tengo que aplicar la disciplina a lo que pensé. Correcto. Y la disciplina se fomenta a través de la práctica que nos comentaba Alvin hace unos minutos. Claro. Muy bien, señores. Pasemos a la siguiente. En la sesión 1, ustedes nos hablaban acerca de algunas características que pueden diferenciar a alguien que no es un líder. Y por ahí nos expusieron esta lámina en donde pues había ciertas actitudes o manifestaciones que nos podían orientar a reconocer a una persona que no es un líder, ¿no? Y de aquí surge una pregunta que nos hicieron llegar y nos dicen, oye, ¿cómo puedo lidiar con jefes que operan por intimidad? Que operan a lo mejor a través de hablar muy fuerte o a través de jefes que empiezan no tanto a motivar, sino a manipular al equipo para que se logre tal o cual objetivo. Y aquí lo dejo abierto para ver quién quiere comenzar. O sea, ¿cómo podemos lidiar así? Venga, Alvin. Hay un refrán casi universal que dice, enséñame el mayor gritón en un grupo y te enseñaré el mayor cobarde. Muchas veces pasa, y genuinamente pasa a personas que son muy buenos líderes en materia, a los que nosotros forzamos por dedazo a ser líderes de personas. Y aquí tenemos a líderes que tienen miedos, que no se sienten capaces de liderar de forma positiva. Y por eso tienen que usar intimidación, tienen que usar manipulación u otras formas de imposición para ser exitosos. Al principio hablábamos de que no solo tienes que ayudarte a ti mismo, sino que tienes que ayudar a tu líder también. No lo vas a cambiar, pero puedes ayudar a tu líder a que él o ella pueda ver no solo cómo está impactando este tipo de comportamiento en el grupo, sino que cuál sería la figura si fuera diferente. Y gracias a Dios yo he tenido en mi carrera la oportunidad de lidiar con jefes que eran altamente intimidatorios. Y aquí tienes que hacerte amigo de tu jefe. Y tienes que ofrecer al jefe algo que empiece a remover estos miedos o estas ansiedades al jefe y buscarle un camino que sea más tranquilo y más productivo. Lleva tiempo, pero la alternativa es separarte de tu jefe. Me gusta mucho la postura que propones, Alvin, porque nos propone liderazgo como una interacción, como una acción de doble vía. Si bien es cierto que el líder influye o dirige o lidera,
para la redundancia, a un equipo, a un grupo de personas. Esas personas no están con una membrana osmótica donde nada más es de un lado para el otro, ¿no? Sino tenemos tenemos una interacción. Y también se vale, lo hemos comentado, tengo que tener también yo la capacidad de influencia en mis jefes o en mis líderes. Y una recomendación importante, creo yo, como en la línea de pensamiento que mencionas, es identificar, porque con mucha regularidad, las acciones negativas de una persona son mecanismos de defensa que presentan ante algún temor, algún miedo, alguna frustración o alguna debilidad. Y entonces, una de las situaciones que tenemos que trabajar nosotros es, oye, pues déjame identificar, porque mi equipo va a ser tan fuerte como el eslabón más débil en esa cadena. Y si mi eslabón débil en esa materia o en ese tema es mi propio líder, ay caray, pues por ahí se va a reventar nuestra cadena de valor. Y entonces vamos a ser improductivos. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad y ir trabajando, si es que no lo ha establecido el propio líder, ir trabajando en construir esos foros de retroalimentación, de trabajo, como bien lo comentaba en un principio Juan Antonio, de comunicación, que también obviamente es de doble vía. Entonces, si tú no quieres que las cosas cambien nada más por generación espontánea, va a ser muy difícil. Mi recomendación, me auno mucho a la recomendación de Alvin, es estudia esos temores, estudia esos mecanismos de defensa que está usando tu líder y apóyalo para que los refuerce y tengas una cadena mucho más robusta. Juan Antonio, querías participar. Sí, si pones la pregunta, Alejandro, por favor, déjenme verlo desde otra óptica, esta situación. Digo, desconozco el nombre de quien nos hizo favor de enviar la pregunta, pero fíjense cómo la menciona. ¿Cómo lidiar con jefes que operan por intimidar? No hablan de líder, habla de un jefe. Es correcto. Bueno, sí, para Por empezar. lo tanto, es correcto. El jefe intimida, el líder no intimida. ¿En qué tiene que trabajar? Reforzando sobre todo tu concepto que puntualizaste, Manuel. La persona tiene que trabajar con ese supuesto jefe en identificar, en lograr empatía con él, buscar el apego ante propuestas de valor del grupo. En pocas palabras, alinearlo en la construcción del concepto de liderazgo que supongo o deben de tener claro ellos, o es lo que buscan, ¿sí? Con una comunicación en los dos sentidos, comunicar y escuchar, ¿sí? De una manera oportuna, frecuente, de valor, para ir dándole la formación de líder que el jefe requiere para que dentro de sus supuestas manifestaciones no sea una de ellas el intimidar. Invitarlo, ayudarlo a que él, en lugar de intimidar, influya, por ejemplo, con una actitud propositiva hacia el resto del equipo. Es un coaching hacia arriba. Sí. Y es un coaching que ofrece alternativas que son menos adoloridas y más eficaces. Sí, y déjame resaltar, Alvin, cuando tocamos ese tema en
en la trilogía, en el capítulo que nos tocó, hablamos de que se debe de valorar ese coaching empezando por uno, luego hasta por el entorno para caer en la tercera persona. ¿Y sabes qué es lo que me está gustando mucho de lo que están comentando ambos? Es, en ocasiones, el liderado toma una postura como que de víctima. No, pues, ¿qué quieres que yo haga? Mira, mi jefe, mi líder, no, mi rey, mi reina. Creo que tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer también como liderados para estar interactuando. Acordémonos que la productividad va a ser el resultado de la fortaleza de ese equipo. Y ese equipo, o el ser el líder de ese equipo, no implica que sabe todo. O sea, es la antítesis de la lámina que pusiste, Alejandro. No es el que tiene que gritar más, no es el que se tiene que saber todo, no es el que va a actuar diferente a las congruencias de los valores de la organización, no es el que le falta el respeto a la persona que lo reta, ¿sí? No es el que no asume su responsabilidad ignorando todas las cosas. Entonces, esto es, insisto otra vez en la doble vía, es no tomemos el papel de víctima, vamos interactuando y también yo tengo que ayudarle a mi líder a que refuerce sus áreas de oportunidad. Qué bueno que tomas este punto, Manuel, porque justo estaba pensando en, oye, pues a veces nos enfrentamos con jefes o con autoridades que nos podrían intimidar porque pues a lo mejor son muy analíticos, a lo mejor el pensamiento numérico se les da muy bien y cuando vas y les presentas ciertos números te pueden encontrar rápidamente por ahí una pifia. Y a lo mejor a eso le podemos llamar intimidación. Y qué bueno que nos lo aclaras, porque más bien es, oye, yo como líder, pues también tengo que retar a mi equipo a que saque lo mejor de sí, y a que si hay algún error, pues hacérselo saber, oye, no puedes presentar eso porque pues trae un error, ¿no? Creo que es muy bueno el diferenciar qué es una intimidación, de crecimiento, de desarrollo, a qué es una intimidación que nos pueda decrecer nuestro trabajo, ¿no? Déjenme compartirles una... Si me permites, Juan Antonio, perdón, pero Alvin había levantado la mano. Perdóname, ahorita vamos contigo. No, sí, nuevamente, sí, aquí estamos hablando de la premisa, pues, desde el punto de vista del subordinado, estamos levantando la premisa básica de los 7 hábitos de Stephen Covey, que es decir, tú no puedes anticipar con qué vas a tener que depararte, pero tú puedes ajustar tu reacción de tal forma que obtengas éxito. Y aquí veo que uno de nuestros participantes nos mandó en el chat un punto de vista que nos viene de Miguel Ferrer, que es: la intimidación de un líder efectivamente es un mecanismo de defensa al temor de mostrarse débil. Y es, a mi juicio, exactamente eso. Y es con eso que hay que lidiar. Correcto. No, muchísimas Miguel, gracias. un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Excelente. Muy bien. Ahora sí, perdóname, Juan Antonio. Tenías un punto. De alguna manera era lo que acaba de mencionar Alvin, ¿no? O sea, muy bien. En mucho tenemos empatía, señores, entre nosotros de los temas, porque créanme que los revisamos antes de presentarnos ante ustedes, lo comentamos. Son sesiones muy, muy ricas y de mucho valor y que al final de la historia nos permite tener empatía, ¿no? Caso esta.
Definitivo. podemos tener la misma respuesta a una pregunta, ¿no? Definitivo, definitivo. Bien, pues sigamos con la siguiente. Y aparte que son bien entusiastas, ¿eh? Sí, claro. En la Y tenemos tercera puntos sesión de vista hablábamos... fuertes. ¿Perdón, Alvin? Y tenemos fuertes puntos de vista. Sí. Sí. Me queda claro. En la tercera sesión hablábamos de confrontación y conflicto. Y nos mostraron la diferencia que hay una contra la otra, una en la que nos dicen que la confrontación pues mantiene el foco en el problema y los hechos y no ataca a la persona, mientras que el conflicto pues pasa esa frontera y ahora sí ya se mete en temas personales, ¿no? Y de aquí quisiera agarrarme para la siguiente pregunta, que dice, oye, ¿cómo darme cuenta quién está en el error en un conflicto en el que yo soy partícipe? Y creo que la pregunta no es tan sencilla, porque es, oye, yo ya estoy en un conflicto, o ya estoy en una confrontación con mi jefe, con un par, con un subordinado. ¿Cómo me puedo dar cuenta de quién realmente está en el error, si la otra persona o yo, ¿no? Y la dificultad de la pregunta creo que radica mucho en lo que ahorita Miguel nos comentaba en el chat, ¿no? El tema de humildad para poderlo reconocer. ¿Quién quiere empezar a responder esta pregunta? Juan Antonio, adelante. Si me permitan, para no perder el ánimo. Venga. Nunca. Voy a empezar, como es mi sana costumbre, con la definición de error. ¿Sí? Okay. La definición de error es acción que no sigue lo correcto, que no sigue lo acertado, que no sigue lo verdadero. ¿Sí? La pregunta es cómo darme cuenta quién está en el error. ¿Sí? En el conflicto en el que yo soy partícipe. Partiendo de que analicé y ya me di cuenta que la acción que se da no es la correcta, punto ganado. El segundo, recordemos de dónde nace el conflicto. El conflicto nace de no confrontar correctamente. ¿Y por qué no confrontamos? Porque perdimos objetividad. Así es. La objetividad, a mi sana costumbre, la definición es expresa la realidad tal cual es. Entonces, a quien preguntó, para mí es sencillo, ¿sí? ¿Quién ha perdido la objetividad? ¿Sí? Para empezar. No, pues, o sea, pero imagínate que qué inicio, Manuel. Claro. Pero Esto ya suena a quien se enoja pierde. Es correcto. Anda. Es correcto, es correcto. Aquí uno de los grandes puntos, regreso otra vez a la inteligencia emocional. Con mucha regularidad yo les recomiendo a los equipos con los que me toca trabajar o me dan esa, me regalan esa confianza de trabajar con ellos. Que tengamos la capacidad, les digo yo, de manera analógica, de manera de una analogía, digo, tienes que tener la capacidad de subirte al helicóptero y ver el bosque completo a los 33,000 pies de altura. Cuando ya ves el bosque completo, vas a encontrar con relativa facilidad la pregunta o la recomendación de Juan Antonio. O sea, a ver, ¿quién perdió la objetividad? ¿Sí? ¿O qué nos hizo perder la objetividad? Porque a veces no es ni la persona. A veces son situaciones del entorno que a la hora de estar en una confrontación sucede algo. Voy a poner un ejemplo. Que no llegó a conflicto,
pero estando en un seminario en Tlalnepantla, Estado de México, otorgo un break en ese seminario taller, y a la hora de tener que regresar al aula, al salón en el hotel donde estábamos impartiendo este seminario, no regresaban 8 o 9 de los participantes, y con cierta, vamos a llamarle así, común denominador, eran los directores de las plantas. No les puedo decir la empresa con la que estaba trabajando, pero a que no pueden comer solo una. Pero estábamos en ese momento, y les digo, oye, ¿por qué no regresan los directores? Estaban con su vicepresidente, todos alrededor, y obviamente tenía 2 alternativas: llegar preguntando qué era lo que sucedía, o de manera impositiva decirles que por favor pasaran al salón. En ese momento alguien levanta la vista y me dice: es que acaban de asesinar a Luis Donaldo Colosio, acaban de cerrar las fronteras, estamos esperando ciertos materiales que le ponían a su producto para que los niños tuvieran preferencia sobre sus productos. Dice, y si no le ponemos eso allá adentro, pues nos van a caer las ventas, ¿no? Y están los trailers con esos materiales en frontera del lado de Estados Unidos, todavía no pasan para México, y tenemos un grave problema. Entonces, son situaciones del entorno que no están bajo el dominio de las personas, y alguien pudiera estar reclamando y pudiera perder los estribos, etcétera. Entonces, tenemos nosotros que buscar cuál es el elemento que me va a regresar a la objetividad que está comentando Juan Antonio. Pero sí, y aquí gustaría proponer, simplemente poner la diferencia entre una confrontación y un conflicto. Correcto. Es decir, la confrontación puede ser que no te gusta la forma como me he visto. El conflicto es, soy malo. Exacto. Ya se generalizó. La forma de volver un poco a la objetividad es buscar nuevamente áreas de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso, y volvemos a circunscribir mejor cuál es el punto de confrontación. Y le quitamos un poco el aguijón a la confrontación, ¿no? Es correcto. Okay. Ese es un muy buen consejo. O sea, a ver, encontremos esos puntos de acuerdo, y a partir de ahí, a lo mejor se calman un poquito los ánimos, y ya podemos seguir buscando la solución. Juan Antonio, perdóname. Es un ejercicio muy difícil. O sea, si hablamos de que la objetividad expresa la realidad, una condición humana natural es evadir la realidad. Correcto. Correcto. Correctísimo. Entonces... Y hacemos uso de la famosa relatividad, y ya empezamos a problematizar el problema, como decía un maestro muy apreciado ahí en la universidad. Entonces dices, oye, si así como viene el problema en el libro no lo puedo contestar, mucho menos si lo problematizas, ¿no? Entonces, tendremos, y esta es labor del líder, ¿cómo vas a simplificar las cosas? Nadie dijo que ser líder es una tarea fácil. Estás trabajando con el elemento más importante, no de tu organización, es de este mundo. El elemento más importante somos las personas, somos el ser humano. Entonces, tenemos que tener mucha cautela, porque ahí la forma tiene fondo. La manera en que pidas las cosas, en que tú te comuniques, tanto del liderado hacia el líder y viceversa, es donde vas a poder lograr la objetividad. Porque si te vas
hacia las reacciones, como decimos nosotros, intestinas, entonces vas a dificultarla, como bien lo comenta Juan Antonio. Pero es decir, liderazgo no es necesariamente fácil, pero tiene que ser llevado con pasión. Ay, el elemento primordial que estás mencionando. Sí, sí, Alvin. absolutamente. Sí, no hay técnicas detrás de eso más que tienes que hacerlo con pasión. De hecho, a veces nos preguntamos, oye, ¿cómo en ese trabajo esa persona está tan feliz? ¿Sí? La respuesta es bien sencilla, la acabas de decir. Esa persona está apasionada con su trabajo, ¿sí? Y si no te apasiona, si no estás apasionado, pregúntatelo, líder. En serio te lo digo. A lo mejor vas a tener que buscar un rol diferente porque tú no estás apasionado con esta situación. Y es una decisión difícil, no es una decisión fácil. ¿Por qué? Pues porque es mi modus vivendi y yo por eso llegué a ser aquí director o llegué a ser tal o cual puesto que estoy teniendo. Pero si no te apasiona el liderar a tu gente, coequiperos, jefes, clientes, proveedores, etcétera, estás en un rol, estás sufriendo en lugar de disfrutar tu trabajo. Déjenme hacer referencia a un ejercicio para los 4 que les va a hacer sonreír y seguramente alguno de ustedes va a querer puntualizarlo a la audiencia. La pasión es el aderezo, es el mejor aderezo de la comida. ¿Tampoco no? O sea, para un chef como Alvin, desde la propia preparación. Por eso, es como el sándwich de Alejandro que no llevaba salsa. Sí. Exacto. Exacto. No, es decir, Bueno, para poder hacerlo, es decir, realmente tienes que tener pasión por interactuar con gente. Correcto, correcto. Si interactuar con gente te causa problemas, endereza los problemas o búscate otra cosa. Definitivo. Sí, sí. Y fíjense que escuchándolos a los tres y haciendo liga con lo que hemos venido platicando en esta sesión y en las sesiones anteriores, creo yo que tanto la pasión que mencionan como la objetividad la vamos a lograr siempre y cuando se tengan esos objetivos estructurados y bien definidos que ahorita nos hablaba Juan Antonio. Y si esos objetivos no los tenemos organizados y estructurados de una manera equitativa en los 3 ámbitos que ustedes nos han venido platicando desde la sesión 1, el técnico operativo, el administrativo y el humano como base, seguramente pues voy a perder cierto foco y puedo entrar en un conflicto y luego ya no voy a saber si el error está en mí, está en mi jefe, está en un coequipero, ¿no? Creo que viene, si me permiten la conclusión, la estructura de objetivos y la estructura de trabajo viene a englobar tanto la pasión como la objetividad que nos aconsejan para evitar entrar en este tipo de conflictos. Pues pasemos a la siguiente. Regresando a la cebolla de liderazgo, esta cebolla que ya con aderezos y chefs y ese tipo de cosas ya empiezan a dar hambre, recordando este concepto que es algo con lo que continuamente nos estuvieron compartiendo en la sesión, nace la siguiente pregunta. ¿Cómo debo de emplear ese liderazgo situacional que digamos es la última capa de la cebolla, que se presenta frecuentemente y que me ayude a producir o para que produzcan resultados positivos en
en ese departamento, en esa empresa, en ese proyecto que estoy liderando. Adelante, Juan Antonio. Ya vi que levantaste la mano. Perdón. Vi que levantaste la mano, así que adelante, por favor. Si me permiten, voy a hacer una breve entrada y voy con mi sana costumbre. La definición que nos va a llevar a tener sentido. El liderazgo situacional está en función de la inteligencia emocional del ser humano. ¿Sí? Definición de inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las propias decisiones y las de los demás. O sea, ¿de qué depende el liderazgo situacional? De cómo reacciono, ¿sí? Hay quien lo define como que es o son reacciones de conducta. Hay muchas, ¿sí? La sorpresa, la tristeza, el miedo, la angustia, la ira, ¿sí? Con esas reacciones de conducta negativas, ¿sí? El usar el liderazgo situacional nos va a llevar al fracaso. Pero si las reacciones de conducta son positivas, por ejemplo, emoción, alegría, compromiso, esas reacciones de conducta que nacen de estas emociones me van a hacer tener una postura adecuada de liderazgo situacional del momento que estoy viviendo. Imagínense el problema que quieran. Va a ser muy diferente si yo reacciono con sorpresa, con miedo, con angustia, a si yo reacciono con gusto, con alegría, con compromiso. ¿Sí? Esas actividades que van a nacer de esas reacciones de conducta van a ir acorde a que tenga un buen valor mi propuesta de enfrentar lo que decida en el liderazgo situacional que se me demanda en ese momento. Manuel. Yo estoy más que de acuerdo con los comentarios de Juan Antonio y me haces pensar en varios tópicos que debemos de tener siempre presentes cuando tienes un rol de liderazgo. ¿Sí? Número uno, identificar primeramente a quienes estás influyendo. Con mucha regularidad en las organizaciones les digo, oye, ¿cuánta gente depende de ti? Y hay gentes, por ejemplo, en el área de calidad que dicen, no, pues yo no tengo a nadie. Le digo, creo que tienes como varios cientos que dependen de ti porque tú estás influyendo y estás liderando prácticamente a toda la gente de producción, por poner un ejemplo burdo. Sin embargo, no son altamente conscientes del nivel de liderazgo que deben de tener estas personas en esos roles y no sabemos quiénes les estemos haciendo esto. El segundo punto es, tú como líder tienes que influir, ¿sí? Pero tú como liderado también tienes que influir en el líder. Por lo tanto, la influencia, yo la tomo esa palabra, la entresaco de las palabras de Juan Antonio. Si tú no tienes claro y rápidamente a veces lo tienes que encontrar, y por eso su nombre, tienes que entender la situación para tener una reacción siempre alentadora y de influencia hacia el equipo. Pero esto, otra vez, doble vía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora déjame ver tu lenguaje corporal. Déjame ver tu lenguaje paralingüístico. ¿Para quién? No, estoy jugando. Paralingüístico, ¿sí? ¿Cómo estás comunicándote con tu gente? ¿Sí? A veces
es que ya se los dije varias veces. A ver, ¿y cómo se los expresaste? ¿Sí? A veces lo queremos poner en un email, a veces lo queremos poner en un WhatsApp, pero ahí no veo tu lenguaje corporal, ni veo tu lenguaje paralingüístico, y tengo que tener mucho cuidado, o cometo el error. Por ejemplo, para los que somos del Chocomil para atrás, como dice un sacerdote muy querido, el poner las cosas en mayúsculas es que está usando un tono elevado en su lenguaje. Pero eso ya se perdió, ya hasta le quitaron letras y cambiaron unas por otras y ponen una K en lugar del que, etcétera. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en cómo estoy expresando para poder influir en mi líder o influir en mis liderados para que haya una comunicación efectiva, para que haya una reacción de, como bien lo comenta Juan Antonio, o de sorpresa, o de angustia, etcétera, y no inerte, ¿no? Porque de pronto dice, no, es que me quedé muy a plomo. No, mano, o sea, discúlpame que te lo diga, pero era para que hubieras saltado de gusto y pudieras motivar a tu gente, ¿sí? O que hubieras puesto una cara de sorpresa con un resultado tan negativo como esa parte, etcétera, ¿no? Para que la gente tomemos en cuenta ese tipo de situaciones. Alvin. Totalmente, es decir, pero déjeme, yo tenía una definición que era más de adaptar la expresión de tu liderazgo a tus contrapartes, ya sea tu jefe, ya sea tus pares, ya lo que fuera, y adaptarla de forma proactiva, como bien dice Juan Antonio. Claro. Ahora, sin perder vista de tus valores y tus principios. Aquí, es decir, sí usar inteligencia emocional, pero evitar el énfasis en agradar. ¿Okay? Déjenme hacerles un comentario de algo que yo puse en práctica en mi desarrollo profesional, en mi conducta profesional. De experiencias me llevó a esta conclusión que les voy a comentar, y luego fue algo de mucho valor el poderla compartir y poderla bien vender a mi grupo, ¿sí? Yo estaba dispuesto a no ganar siempre. Entendí que era una posición equívoca el pretender ganar siempre. Lo vi conmigo mismo primero, lo vi con gente en mi entorno, lo vi con jefes, líderes. O sea, la gente que pretende ganar todo, que ganar siempre, pasa muy malos ratos y normalmente se equivoca. Apegado a mi comentario es el liderazgo situacional que yo vivía en ocasiones me llevaba a aceptar, ¿sí?, que debía de perder y que podía perder, siempre entendiendo lo que implicaba y también siempre teniendo en claro que había situaciones que no podía perder. Y después de ese trabajo me llevaba a tener claras mis reacciones de conducta, ¿sí?, en la demanda de un liderazgo situacional ante un problema que se te presenta así. Me haces recordar una parábola que por ahí me hicieron llegar hace poco, en donde nos dicen que los cuervos son las únicas aves que se atreven a atacar al águila, ¿sí? Van y se le montan en el lomo del águila, las picotean, etcétera, y el águila ni se inmuta, ¿sí? Lo que hace el águila es elevarse cada vez más y más y más hasta donde el cuervo ya no puede respirar, se suelta
dice, no tiene sentido ponerme al tú por tú en esta batalla. Es una batalla que no vale la pena lucharla, ¿sí? Y entonces, esta es una actitud muy importante para el líder, en donde tenemos que tener muy claro cuáles son las batallas que valen la pena y cuáles prácticamente son necedades, ¿no? Dices, oye, Cuervito, pues con la pena, cuate, pero un solo rasguño de las garras de un águila lo haría pedazos, ¿no? Entonces, correcto. Dice, pero ¿qué caso tienen? No me gustas, no voy a comerte. Entonces, no va a tener el sentido de ponerme a pelear, ni tampoco voy a ver amenazado mi alimento ni nada. Entonces, si regresamos eso a la vida humana, tengamos en cuenta cuáles van a ser las batallas que me van a producir los resultados positivos, como lo vienen poniendo aquí, y cómo debo de actuar con mi gente en todos los sentidos para poderlo lograr. Muy bien. Y ese liderazgo situacional también tiene que tener el calificativo de congruente, ¿sí? Claro. Luego, ante una crisis de poco valor, tenemos una reacción de conducta de otro mundo. Y muchas veces ante un problema del otro mundo, tenemos una reacción de conducta muy pobre, ¿no? Y ahí ya se pierde todo. Digo, es un ejemplo. Buenísimo. Alvin, ¿tienes un punto? No. No, muy bien. Creo que fue muy, muy bien expresado. Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, muchachos, todavía nos faltan algunas preguntas y el tiempo se nos termina. La siguiente. Hacemos otra mesa redonda. Sí, yo creo que va a ser necesario abrir otra mesa redonda porque se siguen quedando pendientes. En la segunda sesión nos hablaban de motivación y nos ayudaron a definir muy bien que motivación es un conjunto de acciones y condiciones que impulsan a un individuo o un equipo a actuar y comportarse de determinada manera. Y esto pues nos hace preguntarnos lo siguiente. Dice, oye, ¿cómo debo de lidiar con un jefe negativo o pesimista? Ya no es ya no actúa bajo intimidación como en la otra pregunta, sino más bien, ¿cómo debo de hacer para lidiar con un jefe que es negativo o que es pesimista? Si me permites, Alejandro. Sí, adelante. Desde mi punto de vista, esta pregunta no es tan disimilar de la pregunta del intimidatorio. Es decir, muchas veces nos vamos a encontrar con un jefe que para cada solución tiene 10 problemas. De acuerdo. Ese jefe o esta jefe también tiene miedo. ¿Sí? Definitivo. Y nuevamente aquí toca el coaching hacia arriba. Y no solo el coaching hacia arriba, sino que demostrando que sí se puede. Que sí se puede aprender, ¿no? Eso conlleva un poco de valor, un poco de coraje, pero nuevamente, si la persona que es el subordinado o subordinada acepta o se aparta o acepta la responsabilidad de darle coaching al jefe. ¿Cómo lo ves, Juan? No, estoy completamente de acuerdo contigo, Alvin. Es fácil ver que puede haber muchos calificativos de conducta negativa del jefe, como tú bien lo señalas. Por eso cae esta pregunta con la otra. Debemos de actuar de la misma manera. Digo, también hasta por cuestión de tiempo no repetirlo, ¿no? Sí, pero, correcto. Muy pero, bien. Señores, véanlo desde ese punto de vista. Y así como hay dos preguntas con factores negativos, ustedes de su entorno, de lo que viven, de lo que tienen, pónganle más calificativos a su jefe, ¿sí? Pero van a actuar, deben de actuar, perdón, de la misma manera.
Es correcto. ¿ya? Correcto, muy bien. Entonces, pues pasemos a la siguiente pregunta. Porque creo que mucho de lo que, como bien dicen Juan Antonio y Alvin, mucho de lo que envuelve a esta pregunta fue contestado anteriormente. Ambiente de trabajo. Nos ayudaron a definirlo como que para poder construir ese ambiente de trabajo hay que construir confianza en trato entre el personal, siempre resguardando objetivos de la empresa, y que también el ambiente de trabajo pues envolvía aspectos como el trato humano, como la ergonomía que hay en el lugar de trabajo, como la claridad de los objetivos, etcétera. En base a esto, ¿nos pueden dar ejemplos de ambiente de trabajo formal e informal? Déjame darle entrada a los dos, a Alvin y a Manuel, que en nuestra revisión de los temas, cuando se habló del trabajo formal e informal, fueron muy ricos. La palabra clave de esto es ¿con qué criterio defines el trabajo formal y el trabajo informal? El ambiente de trabajo formal y el ambiente de trabajo informal. Por ejemplo, yo puedo pensar que el ambiente de trabajo formal es todo aquel documental y el informal es el platicado en el pasillo. ¿Sí? Los dos tienen una consecuencia. Otro ejemplo, el trabajo formal es el que está pegado al AOP o al plan estratégico, etcétera. Y el trabajo y el ambiente informal es el que está pegado a una solicitud de algún factor humano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el criterio con el cual vas a calificar, ¿sí? Es lo que te define, desde mi punto de vista, cuál es el ambiente de trabajo formal y cuál es el ambiente de trabajo informal. Yo viví una experiencia tremenda. Un año, uno de mis focos fue reparar todos los baños de todos los centros de trabajo. Y déjenme decirles que por la gente de abajo creí una empatía y una lealtad tremenda. Y con mis pares y jefes fui duramente criticado. ¿Sí? ¿Fue formal el ambiente de trabajo o fue informal el ambiente de trabajo? Miren, uno de los puntos importantes, entre sacando el comentario de Juan Antonio, es la formalidad o informalidad va a depender al menos de dos variables. La primera, como bien lo comenta Juan Antonio, es cuál es la esencia de lo que está sucediendo en ese ambiente de trabajo. ¿Sí? Si la esencia es el trabajo mismo, bueno, ese ya le está dando la formalidad, ¿sí? Porque pareciera que arreglar los baños fuera informal, ¿sí? Y por eso quizá muchos pares y jefes de Juan Antonio emitieron su crítica, ¿no? ¿Y qué con eso vas a vender más? ¿O qué con eso vas a bajar el costo? Y la respuesta fue un sí. Y no la dio Juan Antonio, la dieron los hechos. Entonces, esta es la parte importante. El segundo vector es qué entorno le quieres dar a esa variable central. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de algunas empresas, Google, ¿sí? No, es que somos muy informales. Le digo, sí, a ver, dile al CEO que informalmente no le vas a dar los resultados porque estás tú acá muy millennial y muy no sé qué y muy no sé cuál, y vas a ver de qué color es la piel de Dios, ¿no? Entonces, dices, no, lo que pasa es que
el centro de trabajo o el eje de la interacción, sí es el resultado. Y eso es formal. El entorno lo estamos haciendo relajado, donde no tengas que estar acartonado, donde puedas explayarte, etcétera. Bueno, entonces estamos hablando de esas dos grandes variables para poder decir, por ejemplo, por ahí escuchábamos en una conferencia de una CEO de varias empresas a nivel mundial, muy afamada, en donde ella restituía los centros de café en las organizaciones, ¿sí? Pero no sin inyectar en esa, quepa la redundancia, mesa redonda que se forma alrededor del café, pues hay que encargarse de que el centro de la convivencia o de la plática sea algo formal, ¿sí? Sin embargo, en ese ambiente más relajado, la otra variable, que es la que estás manejando del entorno, lo hace agradable sin perder el foco y sin perder la objetividad, como lo hemos venido diciendo a lo largo de la sesión. Alvin, no sé si estás de acuerdo con eso. Yo creo que puedo agregar poco a esto, más que, es decir, nosotros vemos grandes corporaciones haciendo pruebas con nuevas formas de trabajo, van hacia la informalidad total o lo que nosotros llamamos informalidad total, es decir, derriban todas las paredes, ya no hay oficinas, todo plan abierto, en lugar de sillas hay cojines por toda parte, ¿no? Y van testeando con eso. Una cosa que yo he visto es que no realmente están buscando muchas veces el mejor ambiente de trabajo o el que provoque más creatividad. Lo que están buscando es cambiar el ambiente de trabajo. Porque cada uno de estos cambios manda un nuevo mensaje de la importancia que tienen sus equipos. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Y más iniciando con cosas concretas como darle más iluminación, darle impresión de más amplitud y cuestiones por el estilo. Cambiar el conjunto de colores de las paredes. Por ejemplo. Yeah. Sí, absolutamente. Uh-huh. Pues caballeros, se nos termina el tiempo. Lamentablemente ya llega a su fin. Todavía nos quedan algunas preguntas por contestar, pero bueno, veremos en un futuro cercano pues la apertura de un foro más, de un tema más que exponerle a quienes pues, nos hacen el favor de seguirnos. Quiero pues a nombre de Turning darle las gracias a todos ustedes que nos acompañan desde pues de donde se encuentren. Ya Manuel nos lo comentaba al inicio, hay personas que están en Brasil, hay personas que están en Estados Unidos, otras que están aquí en la República Mexicana. Y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos. Esperamos que estos temas que hayamos puesto en su mesa permitan agregar valor, permitan generar valor y sean una contribución para poder salir de manera uniforme de esta crisis. No hay otra salida, como también lo decíamos por ahí en su momento, no hay mejor salida que el desarrollo de todo el conjunto de las empresas que crean el valor para que podamos salir lo más rápido posible de esta situación. Muchas gracias a todos ustedes. Esperen nuestras noticias para nuestra siguiente trilogía. Sí va a haber más temas que queremos compartir con ustedes. Esperen nuestras noticias. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Y también inviten a sus amigos a que se suscriban a nuestro canal, Turning Consulting Group.
piquen la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, pues les avise que hay material que estamos subiendo. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias por seguirnos, muchas gracias por su contribución, por todo el tiempo que le dedicaron. Gracias por la oportunidad. No, al gracias. contrario. Gracias. Créanme todas las personas que nos siguen que estos tres caballeros le metieron muchísima pasión y muchísimo tiempo en traer para ustedes este material. Si algo he aprendido de ellos es eso, a sumar mucha pasión en el trabajo y en las actividades que realicemos. Esperen nuestras noticias. Muchas gracias. Aquí les dejo una encuesta que agradecería nos hicieran favor de contestar para conocer sus comentarios. Y nuevamente, por favor, sigamos cuidándonos, sigamos conservando todas las medidas sanitarias necesarias para que detengamos esta ola de contagios. Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo apretado a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones. Muy gracias. Y gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Al contrario, Juan Antonio, gracias a ustedes. Vale. Muy Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye.